Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar de cómo influyen las emociones en las enfermedades del cuerpo como tal. Y entonces han escuchado como inclusive de algunos términos de la biodescodificación y toda esta parte, pero es importante de alguna manera que podamos entender de cómo las emociones que no se hablan, todas aquellas situaciones que han sido dolorosas y que no se han llorado, que no se han gritado, que de alguna manera no se han logrado expresar, tarde que temprano va a presentarse algún tema de algún síntoma, alguna enfermedad, incluyendo las gripes, la tos, y pues no se diga, ¿no? Una enfermedad crónico-degenerativa, al final del día su origen precisamente está en toda esta parte, en toda esta situación, mejor dicho, situación emocional que no se ha resuelto. Y entonces con esto viene a mi mente, les voy a compartir una situación de alguna manera personal. Recuerdo en el año 2023, justo en el mes de julio, con una baja de peso, ¿no? Entonces yo no lograba como entender a qué se debía que yo estuviese bajando de peso, bajando masa muscular, porque no estaba llevando ninguna dieta. Y entonces eso llamó mi atención, pero dije, bueno, a lo mejor en ese tiempo estaba teniendo como muchos cambios a nivel personal, entonces yo le atribuí el tener como todos esos cambios, ¿no? Pero así pasó, ya los meses subsecuentes, en el mes de diciembre recuerdo que me había puesto un pantalón que tenía muchísimo tiempo que no me ponía, entonces noté aún más el tema de la baja de peso. Y entonces dije, ¿pero qué está pasando? Entonces reviso con una nutrióloga y me dice pues sí, hay baja de peso, hay una pérdida de masa muscular, pero en el mes de noviembre, justo el 4 de, perdón, en el mes de enero, justo el 4 del mes de enero, comencé a presentar un síntoma sumamente extraño, ¿no? Recuerdo que empecé a tener como mucho agotamiento, taquicardias, y entonces tenía poco apetito, y entonces despertaba en la madrugada con sudoración excesiva, con mucho calor, cuando pues era temporada de invierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Caminar una distancia corta, eso provocaba muchísimo agotamiento. Entonces eso fue como se me hizo extraño, porque al final del día pues estoy acostumbrada a tener como mucho movimiento, ¿no? Hacer ejercicio. Entonces pasa, pasa una semana, yo seguía con el síntoma, entonces recuerdo que en algún punto me había hecho saber pues que era importante, ¿no? Hacerse como estudios hormonales y toda esta parte. Entonces me hago los estudios y resulta que tengo hipertiroidismo, y entonces yo dije, ¿y eso qué es? Pues porque en mi familia nadie había tenido como un tema de esa índole. Entonces eso me hizo como ir a buscar qué pasaba con el tema de la tiroides, y entonces me doy cuenta pues que existe el hiper y el hipotiroidismo, y al ir identificando y entendiendo que son síntomas diferentes, y entonces con el hipertiroidismo hay una tendencia a bajar de peso, a bajar de masa muscular, y para mí fue como un tanto alarmante porque era como muy notorio, ¿no? La pérdida de peso. Y entonces me puse a investigar qué onda con el tema de la tiroides, y entonces fue que me di cuenta que estábamos hablando que finalmente no deja de ser, ¿no? La tiroides corresponde a esta parte del tiempo, ¿no? Entonces lo que investigué es precisamente que el hipotiroidismo y el hipertiroidismo tiene que ver con esta parte de que el tiempo vaya rápido, y en el caso del hipotiroidismo, que el tiempo vaya lento. Entonces por eso se debe a ese sube y ese baja de peso, ¿no? Y entonces entendí que en el tema del hipertiroidismo era acelerar el tiempo, y entonces eso me hizo viajar al pasado y recordé un evento que había tenido 2 años atrás, donde en ese evento había vivido una situación donde de alguna manera mi vida se había vuelto como en un riesgo, ¿no? Y sabemos que en este contexto el tema de la delincuencia es como muy común. Y entonces, al vivir ese evento, que fue como de alguna manera muy traumático para mí, yo recuerdo que 2 años atrás tuve que tomar ciertas medidas
para proteger, para cuidar mi integridad física, ¿no? Entonces, yo recuerdo que deseaba que el tiempo se fuera rápido, porque desde mi perspectiva, si el tiempo se iba rápido, entonces eso iba a minorar precisamente el riesgo en el cual me sentía, ¿no? Que de alguna manera el riesgo ya no estaba, pero en mi mente era, si se va el tiempo rápido, ya no voy a estar en ese riesgo. Y entonces había una presión porque el tiempo fuera como rápido, rápido, rápido. Evidentemente eso me hizo caer en ansiedad. Y posteriormente pasa un periodo y entonces vi que todo volvió a la normalidad de alguna manera, pero esa parte, ese fragmento de mi vida no lo trabajé. Entonces una parte de mí se quedó con ese miedo, con ese dolor que generó precisamente ese evento. Y entonces a los 2 años presento precisamente el tema del hipertiroidismo. Cabe mencionar que hablando precisamente de alguna enfermedad posiblemente degenerativa o cualquier otro síntoma, siempre hay un evento, hay que revisar qué situación se vivió de alguna manera en el pasado, alguna situación que no hayas resuelto, que no hayas sanado. Y entonces, porque precisamente ese evento que viviste de alguna manera traumático, doloroso, eso va de alguna manera generar al paso del tiempo esa emoción que se quedó atrapada por así mencionarlo, posteriormente viene el síntoma. Y entonces, al entender precisamente que el síntoma aparece al tiempo, no aparece en ocasiones de manera inmediata, sino al paso del tiempo. Y entonces todas aquellas enfermedades que en algún momento presentas, hay que revisar qué pasó en el pasado. No sé, depende, puede ser un periodo de 1 año, 2 años, incluso 6 meses o muy posiblemente años, o muy posiblemente hasta incluso más años, ¿no? En la infancia u otra etapa de la vida. Cabe mencionar que normalmente hay un evento que lo detona, pero también hay un evento donde se gesta, ¿sí? Y entonces, por eso es importante que cuando se trabaja a nivel emocional, hablando precisamente de un síntoma, revisar en un momento dado dónde o en qué etapa de la vida viviste algún evento y por consecuente vino una enfermedad. Cabe mencionar que todas las enfermedades aquejan de alguna manera a una situación emocional no resuelta, inclusive el tema de los accidentes. Entonces, por eso es muy importante que si vives alguna situación crítica, dura o cruda, lo puedas trabajar, porque si no, en algún punto vienen los síntomas. Y qué decir precisamente de aquellas enfermedades como en el tema del cáncer, ¿no? Supongamos, ¿no? El tema del cáncer, hablando de un tema de cáncer de hígado, hay que revisar en qué parte de la vida te quedaste como con tanta ira, pues, porque al final del día cada uno de los órganos tiene una función y a partir de esa función que tienen los órganos es de alguna manera en el cómo podríamos decir que se presenta el síntoma y vamos desde esa lógica tan sencilla, ¿no? Si hay una lesión precisamente en la mano, pues entonces revisamos cuál es la función precisamente de esta parte del cuerpo, ¿no? ¿Qué es tomar? Y entonces revisamos qué es lo que no quieres tomar en la vida. Incluso cualquier otra situación, por ejemplo, si te sale caspa, si se te cae el cabello, todo este tipo de situaciones aquejan precisamente a una situación emocional que no estás logrando resolver y que entonces la única manera que tiene el cuerpo es a través del síntoma hacerte saber que algo está pasando. Les dejo esta reflexión y que revises cómo estás en tema de salud y por consecuente, pues qué anda pasando con tu salud emocional. Y con esto me despido. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Nos vemos.